Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaré hablando sobre las medallas que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos rinde homenaje al expresidente Jimmy Carter. De hecho, sabemos que murió el 29 de diciembre del 2024. Su nombre real es James Earl Carter Jr. Y perdonen mi inglés. Fue un político estadounidense que se desempeñó como el 39 presidente de los Estados Unidos entre 1977 a 1981. Y existen varias monedas o fichas en el mercado actual honrando al expresidente Jimmy Carter, y también la Casa de la Moneda ha producido varias monedas y fichas de algunos presidentes anteriores de nuestra nación. Si les da curiosidad, los invito a que visiten usmint.gov para más referencia. Para mostrar varios, según sus imágenes, en los lados anversos se muestran recuerdos detallados de los comandantes en jefe de los Estados Unidos, mientras que el diseño del reverso evoca el origen de la serie como medalla de la paz durante la era colonial o incluye una cita del presidente destacado. Las medallas de bronce están disponibles hasta nuestro 45 presidente. En el 2018 se presentó una serie de medallas de plata que comenzó con los dos primeros presidentes a partir del 2019 y se lanzarán 4 medallas de plata por año hasta que la serie esté vigente. Pero hablemos brevemente del expresidente Jimmy Carter. Dedicó su vida a mejorar la humanidad, tanto dentro como fuera de la Casa Blanca. Y antes de convertirse en el 39 presidente de los Estados Unidos, Carter sirvió a su nación como teniente de la Marina de los Estados Unidos, senador estatal y gobernador de Georgia. Como presidente, defendió firmemente los derechos humanos en todo el mundo y los convirtió en una piedra angular de su política exterior. Algunos de sus logros incluyen la creación del Departamento de Energía, la conservación de más de 100 millones de acres de tierra para parques nacionales y conservación, el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China después de la década de tensión, la firma del Tratado del Canal de Panamá de 1977 y la mediación personal del presidente Carter en los acuerdos de Camp David, que dieron como resultado la paz entre Israel y Egipto. Después de su presidencia, Jimmy Carter dedicó sus esfuerzos a causas humanitarias y estableció la Fundación Carter para ayudar a resolver conflictos internacionales, promoviendo la democracia, protegiendo los derechos humanos y combatiendo enfermedades graves. De hecho, en el 2002, el presidente Carter se convirtió en uno de los 4 presidentes de los Estados Unidos que recibieron el Premio Nobel de la Paz. Bueno, por sus décadas de esfuerzo incansables para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, promoviendo la democracia, los derechos humanos y promoviendo el desarrollo económico y social. De hecho, hay 2 medallas de bronce con diferentes medidas y muestra cómo se conmemora el perdurable legado de compasión, servicio e integridad de Jimmy Carter. Fue elaborada por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y una de estas medallas es mucho más pequeña que la otra en diámetro, con una composición de 95% de cobre y 5% de zinc, y tiene un precio de $20. La siguiente moneda también de composición de cobre mide 3 pulgadas de diámetro
y su composición es un 90% de cobre y 10% de zinc y tiene un precio de $160 y lo puede conseguir en usmint.gov. En ambas monedas se muestra en el lado anverso de la medalla que presenta un retrato de Jimmy Carter con las inscripciones Presidente de los Estados Unidos, centrada en la parte superior de la medalla, y la inscripción Jimmy Carter, centrada en el lado derecho de la medalla. Dentro de una corona de 50 estrellas, en el lado reverso de la medalla presenta el sello presidencial con un mapa de los Estados Unidos de fondo y las inscripciones dicen inaugurado el 20 de enero de 1977 y se encuentra debajo del sello presidencial con un extracto del discurso inaugural del presidente Carter y que dijo: el sueño americano perdura. Debemos otra vez tener fe en nuestro país. Jimmy Carter. Y la verdad que puedo decir que estas medallas son únicas y atractivas. Las medallas presidenciales son una representación impresionante de los líderes y la historia de nuestra nación. Estoy segura que muchos de ustedes como coleccionistas tienen unos cuantos de estas medallas o hasta pueden considerar obsequiar a familiares, amigos, maestros, coleccionistas, bueno, entre otras personas que les interesan estas monedas que tienen historia. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video y díganme, ¿qué les pareció este video? Déjenme un comentario, me gustaría leer su opinión. Y si le gustó este contenido, pues apreciaría un like como aprecio a mi trabajo. Y si todavía no se ha suscrito, anímese, es completamente gratis. Y sobre todo compartan mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares estos videos. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.